Bien, gracias al Señor por este momento que podemos estar aquí en la presencia del Señor, alabando su nombre, en su gracia y en su misericordia. Poder entonar estos himnos que testifican la gloria del Señor, ¿no? Cuando hablamos de la fuente, esto es una verdadera bendición poder ver en las Escrituras su gloria. Cada vez que miramos su palabra, no miramos solamente lo que dice la letra, miramos también su maravilla, miramos también su luz, miramos también su gloria. Eso es lo que distingue a un hombre natural. Como dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él le son locura y no la pueden entender. ¿Ves? El hombre natural. Ahora, un hombre natural, instruido en la letra, capacitado, estudiado, doctor, ¿sí? Si lee un pasaje de la Escritura, puede explicar más o menos de qué se trata en la Biblia. ¿Entiendes? Porque es una persona entendida. ¿De qué se está tratando? Por ejemplo, vamos a decir así, la parábola del sembrador, donde el Señor presenta allí, ¿no es cierto?, imágenes del tiempo, que conocemos lo que significa un sembrador, qué es lo que hace. Puede entender claramente, porque es una persona instruida, idónea, capacitada. Puede decir, bueno, esto se trata de este tema, pero no puede entender lo que está detrás de eso. Y eso tiene que ver con la gloria del Señor. Poder ver a través de su palabra su gloria. Por eso el apóstol habla, cuando hacía referencia, nuestro hermano hace poco hacía referencia al Sinaí, ¿no? Que Moisés había estado allí 40 días, imagínense. Y cuando bajó Moisés, después de ver solamente, mire, las espaldas de Dios, no el rostro de Dios. Su rostro resplandecía, brillaba de tal manera que los hijos de Israel no podía ver, era tan tremendo eso, que Moisés tuvo que poner un velo delante para que ellos realmente pudieran ver. Mire lo que significó eso. Pero más tarde, más abajo, eso está en 2 Corintios 3, que alguna vez lo habrán leído, el apóstol dice, pero todos nosotros, no algunos, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como por un espejo vemos la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria. Esa es la maravilla, hermano. ¿Por qué podemos hacerlo eso? ¿Por qué para ti y para mí podemos ver en estas páginas la gloria del Señor? Porque somos transformados, somos cambiados. Dios nos ha dado de su mismo espíritu. Hemos sido cambiados, hemos sido transformados por su Espíritu Santo. Podemos ver esa gloria. Mire, cosa que el hombre natural no la puede ver. ¿Ve cómo es la cosa? ¿Ve la diferencia? Y eso es lo hermoso. Y eso es lo que deseamos. Eso es lo que deseamos realmente. Ver la gloria del Señor. Para ser transformado, para ser cambiado de gloria en gloria. Es decir, ver la imagen del Señor en cada pasaje. Ser edificados en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Animados en el Señor. Afirmados nuestros pies sobre la roca en el Señor. Cuando vemos su gloria. Cuando entendemos
realmente lo que Él es para ti, lo que Él es para mí, lo que es para cada uno de los suyos. Eso es lo maravilloso. Y eso es lo que deseamos siempre, poder mirar su gloria. Realmente. Les invito, hermanos, a abrir. Estamos meditando con la ayuda del Señor. Allí en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Estábamos leyendo allí desde el verso 13 en adelante, pero en esta noche vamos a ocuparnos del tema más precisamente que ya estábamos mirando y que tiene mucho por ver realmente, y mirar en Él su gloria realmente. Desde el verso 15, capítulo 16, verso 15, según San Mateo, ¿sí? 15 al 17. Y Él le dijo, el Señor Jesús, a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta allí nomás, que Dios bendiga esta primera lectura de la palabra del Señor, y de esa manera. Tú eres el Cristo. Esta expresión, ya lo habíamos dicho, meditado algo, un poco de ello, era una afirmación inequívoca de que Él era el verdadero Mesías. Eso es lo que quiere decir Cristo, Mesías. Tú eres el Cristo. No hay otro. Hubieron muchos falsos Cristos. Desde luego el Señor denunció eso. Todo lo que antes de mí vinieron, no la vamos a leer, está ahí en Juan 10, ¿sí? Son ladrones y salteadores, no lo vamos a leer, pero el Señor se estaba refiriendo a los fariseos, se estaba refiriendo a los religiosos de aquel tiempo, que cada cual querían tomar el liderazgo y ser ellos los portadores o los salvadores del pueblo. De esa manera. Desde luego, cuando miramos la historia, cuando vemos todo lo que pasó, ellos tenían ese objetivo de realmente de conducir al pueblo, de mostrar al pueblo lo que era beneficioso para el pueblo, lo que según ellos entendían. Pero cuando apareció el verdadero Mesías, iban todos a traer, y aquellos se pusieron celosos, y aquellos se pusieron celosos de envidia. Eso fue lo que ocurrió. Por eso Pilato dijo que lo entregaba por envidia. O sea, él entendió claramente por qué lo habían entregado. No había ningún motivo para poder entregarlo a la muerte. Era la envidia. Porque los demás, ellos no tenían el mismo poder de palabra que tenía el Señor. ¿Por qué es eso? Porque la misma Escritura dice, porque hablaba como quien tiene autoridad. Y vaya si el Señor no tenía autoridad. Lo que Él decía era verdad. Él no solamente hablaba, Él también hacía. No solamente hablaba, hacía. Sus acciones, sus hechos respaldaban lo que Él decía. Era una persona con autoridad. No era alguien que hablaba nomás porque sí y después hacía todo lo contrario.
¿Ve cómo es la cosa? Cuando el Señor Jesús decía, por ejemplo, llorá con los que lloran, ¿acaso el Señor Jesús no lloró en la tumba de Lázaro, sabiendo todavía todo lo que iba a suceder después? Dice que se conmovió en espíritu y lloró. El Señor de la gloria lloró. Y en su entrada a triunfar, cuando iba ya para ser crucificado allí en Jerusalén, al verla, dice, lloró. ¿Por qué lloró el Señor? Sabía lo que iba a venir, sabía lo que iba a acontecer. Lloró por ellos, lloró por su pueblo. Y le dijo a aquellas mujeres que le seguían, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas. Mire, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Él no hablaba de balde, él lo hacía. Por eso dice la Escritura que hablaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Qué interesante eso. Qué grande que es eso. Él es el Cristo, Él es el Mesías. El Mesías hablado por los profetas. Mire, los profetas querían conocer al Señor Jesús. El mismo Señor Jesús que les dijo a ellos, bienaventurados vosotros que veis lo que veis, porque muchos han querido ver y no lo han podido ver. Y se estaba refiriendo a los profetas. Miren, los salmos están llenos de sus profecías. Salmos mesiánicos que hablan de Él, que revelan a Él. El Señor no vino así nomás. Sus credenciales lo hablaron los profetas. Por eso tú eres, no es sin ninguna equivocación. Vino de arriba esa revelación. Vino del cielo para mostrar realmente a Pedro lo que es realmente el Señor. No era uno más que había venido entre los tantos que habían aparecido. Era el verdadero. Vamos a leer un poquito esto. Quiero dejar sentado un poquito esto. Primera de Pedro 1:10. Mire lo que dice allí el apóstol Pedro, hablando justamente de los profetas. Capítulo 1, sin perder esta lectura, no de base que tenemos. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, es decir, del Mesías. Porque Cristo quiere decir Mesías. Y las glorias que vendrían tras él. Mire lo que hacían los profetas. Ya querían saber, ya querían conocer. Qué lástima, ¿no? Porque mire lo que sigue. Versículo 17, versículo 12. A estos, o sea, a estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. A esto se reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. ¡Qué bárbaro! No fue para ellos, fue para nosotros. Nosotros somos los beneficiarios de esta gracia, de poder ver quién es el Mesías, quién es el Cristo. Lástima que no lo podemos apreciar en todo su valor. Lástima que no tenemos el mismo empuje que tuvieron ellos.
tenemos el mismo propósito que tuvieron ellos. ¿De qué? ¿Qué dice la Escritura? De inquirir diligentemente, indagar acerca de esta salvación. Qué lástima, porque somos los beneficiarios directos y muy pocas veces nos ocupamos de esta salvación. Como dice el apóstol, ocupados de nuestra salvación con temor y temblor. A nosotros somos los beneficiarios de eso. Y ellos querían saber, mire, ellos querían entender de qué se trataba. Nosotros tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que nos fue todo revelado, que no hay más nada que agregar. Está todo clarito. Ellos no la tuvieron, conocieron en parte. Tenía una revelación en parte, no total. No total. Nosotros sí tenemos una revelación total en Cristo Jesús. Mire qué grande que es esto, qué maravilloso que es esto. Él es el Cristo, el Mesías. Mire, de esa manera. Hechos 10:43, allí en su defensa, Hechos, capítulo 10, Hechos 10:43. Miren lo que dice. El apóstol Pedro también hace mención de este dan testimonio todos los profetas, algunos, todos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Perdón de pecado por su nombre. Qué grande, qué grande, qué maravilloso. Cosa que el hombre no puede recibir. El hombre no puede tener perdón sin que Dios lo perdone. Pero en el nombre del Señor Jesús, el que murió por los pecadores, el que pagó el precio de sus pecados, hay perdón por su sangre. Mire. Qué maravilla esto, ¿no? Qué grande. Ningún pecador puede perdonar a otro. Ni el propio pecador puede quitarse el pecado. Pero si se arrepiente y acepta la obra de Cristo, es perdonado totalmente. ¿Ves? De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿de qué manera lo creen? Creyeren como su Salvador. Aquellos que creen y se apropian de su sacrificio expiatorio, lo aceptan a él de corazón, se reconocen pecadores y lo aceptan a él. ¿Qué va a recibir? Perdón de pecados por su nombre. Eso es lo que implica su nombre. Salvación, perdón, vida eterna. Eso, todo lo que implica su nombre. Un nombre glorioso. Justamente Jesús quiere decir salvación, la salvación de Dios al pecador. Qué grande. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Sigamos en el pensamiento. Vayamos otra vez a Mateo 16, ¿sí? ¿Cómo termina esa frase? Tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Sí? ¿Qué más? Tú eres el Cristo, ¿qué más? El Hijo del Dios viviente. Qué grande, ¿no? Qué maravilloso. No era el hijo de José, como se creía. Si hubiera sido el hijo de José, no hubiera sido Salvador. No hubiera nacido sin pecado. ¿Por qué?
Porque la Escritura dice claramente que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto que todos pecaron. Así que si hubiera sido hijo de José, no podría ser salvador nunca. Sería un pecador más, entre tantos que nace. Pero fue el Hijo de Dios. Y cuando hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando de lo santo, de lo puro, de lo de sin mancha, porque eso es Dios. Dios se encargó de tener a su propio Hijo. Dice allí en Hebreo, está escrito en el Salmo también, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A nadie. Él es el Hijo por excelencia. Es el único tipo en su clase. Jamás hubo ni habrá jamás alguien similar a él. Nunca. El único Hijo que Dios tiene es su Hijo amado. Nadie más. ¿Podemos entender eso? Lo que implica eso. Eso implica su naturaleza divina. Eso implica su esencia. En su esencia absoluta, total, santa, justa, impecable, como ninguno de los hombres se puede comparar. Nadie como Él. Él es el único. No hay otro igual a Él, ni semejante a Él. Él es el único, el Hijo de Dios. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Personas que tienen la Escritura enseñan lo contrario. Niegan la divinidad de Cristo. Niegan su naturaleza y su esencia como el Dios verdadero. ¡Qué lástima! Teniendo la Escritura, teniendo la palabra de Dios. Mire cómo el diablo se ha ocupado de esto. Terrible. Apunta justo en la roca. Tropiezan ahí justo en la roca para ser realmente barrido. Tropiezan en esa palabra que declaró el apóstol Pedro. Qué tremendo, ¿no? Qué terrible. Qué terrible. Bueno, quisiera realmente poder entender esto, que es tan profundo. Es un misterio muy grande. Ni nosotros que conocemos un poquitito de su palabra podemos desentrañar todo lo que esto implica. El ser igual a Dios, porque es Dios. El apóstol Pablo afirma allí en Filipenses 2:6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Nadie puede pretender ser igual si no lo es. No se puede. Pero Él es Dios. Y sin embargo se humilló. Sin embargo descendió hasta lo sumo, dice la Escritura. Qué grande, qué maravilloso pensar en eso. ¿Sí? De esa manera. Lucas 1. Este pasaje creo que ya la citamos, pero quisiera destacar eso otra vez. Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le presenta a María. Capítulo 1. Versículo 31, el mensaje
del ángel a María y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este Jesús tiene un nombre humano, sí, Jesús es un nombre humano. Y quiere decir salvación, Dios salva. Jesús. De hecho, en los días del Señor Jesús había muchos, no sé si tanto como muchos, pero varios, que se llamaba Jesús. Era un nombre apreciado. Y llamará su nombre Jesús. Ahora dice: este será grande, mire, y será llamado Hijo ¿de quién? Del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo. Y mire lo que profetiza el ángel: y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Tremendo, va a ser rey. Le dará el trono, se sentará en el trono como rey y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, ¿qué va a ocurrir con su reino? No tendrá fin. ¡Qué grande! ¡Qué maravilloso pensar en eso! ¿De quién se estaba tratando? De un niño que nació en un pesebre, que no nació en un palacio, de un niño que nació en una cuna pobre, casi sin nada. ¿Quién podría pensar que este niño podía sentarse en el trono de David? ¿Quién podía pensar que este niño será grande? ¿Quién podía pensar que este niño mañana va a ser rey? ¿Quién podría pensar que su reino no terminará nunca? No va a venir otro reino y lo va a aplastar y lo va a derrocar. No, como ocurrió en la historia. En los reyes, en los emperadores, venía otro y atacaban. Y así lo tenemos a Nabucodonosor, los medios, los persas. Todas esas cosas tenemos en las escrituras. Este no. Tendrá un reino eterno que nunca terminará. Miren, qué maravilloso. Cómo Dios cumple su palabra. Cómo Dios hace las cosas maravillosamente grandes sin poder entenderla ni comprenderla en su totalidad. ¿A dónde va a llegar? A lo más alto. Este mismo será llamado, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Porque será llamado Hijo del Altísimo. No de cualquiera, no de algún emperador humano, sino del Dios eterno, del Dios creador y hacedor, sustentador de todas las cosas. Mire, entonces su naturaleza es divina, no es humana. Viene de una genealogía humana. Es 100% hombre, como siempre decimos, pero es 100% Dios. ¡Qué grande! Vamos a mirar un poquito en relación a esto también, para poder entender un poquitito mejor, nada más, porque es muy profundo la Escritura, la palabra de Dios. ¿Sí? De esa manera. Romanos, me llama Romano ahí. Miren lo que declara el apóstol. Habla de los dos aspectos, ¿no? Porque habla, capítulo 9, habla de su genealogía en cuanto al pueblo de Israel, su descendencia en cuanto a la carne. Romanos capítulo 9. ¿Sí?
capítulo 9, todo lo que dice del pueblo de Israel, el versículo 4, podíamos leer desde allí, de su pueblo, ¿no? Que son israelitas, de los cuales son, miren lo que son el pueblo de Israel: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo lo que implica esto que Dios le ha dado a su pueblo Israel, algo muy especial, algo muy único en su trato con su pueblo terrenal, el pueblo de Israel. Y ahora dice, versículo 5, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo, el Mesías, ¿va? En la carne, ¿no? De los cuales, según la carne, vino Cristo. Y ahora viene la parte espiritual, la parte sublime y gloriosa, ¿sí? El cual es que Dios sobre todas las cosas, Dios sobre todas las cosas, Dios sobre el cielo, Dios sobre la tierra, Dios sobre el infierno, Dios en toda la creación, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice el apóstol allí en Colosenses. Mire, Dios sobre todas las cosas. Dios que está por encima de todo lo que usted puede entender, que su mente finita puede entender. Qué grande, ¿no? Qué grande. Eso es la persona del Señor Jesús. Grandioso, sublime, glorioso. Glorioso. Qué gran Dios sobre todas las cosas. El cual es que, por todo lo que esto implica, por todo lo que Él es, por todo lo que Él representa en la creación, en el sustento diario, en la vida animal, vegetal, en la vida humana, en todo lo que implica su ser tan grandioso, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué gran, bendito. Y vaya si no es bendito. Sin Él no seríamos nosotros benditos. Seríamos malditos, todo lo contrario. Pero por Él somos bendecidos. Aún las personas que son, de alguna manera son malditos, porque pobres personas, de alguna manera son bendecidos en el bendito. Porque viven, porque andan, porque tienen fuerza. Aunque maldigan a Dios, Dios los sostiene, Dios les ayuda. Porque sin Él no se pudiera dar ni siquiera un paso. Mire qué grande. Eso es la gloria. Eso es que podemos apreciar y ver y entender algo de esa dimensión tan grande que implica la persona del Señor Jesús. Él es Dios sobre todas las cosas. Qué maravilloso. Juan 1:1, Evangelio según San Juan. Allí el apóstol Juan comienza directamente hablando de la eternidad, hablando del Verbo. ¿Sí? Dice así San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este versículo afirma que Él es Dios sobre todas las cosas. Miren, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, miren lo que implica eso, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que sin Él no existiría nada de nada. Él es el que da origen a todas las cosas. Sin Él no existiría absolutamente nada. Ni siquiera nosotros. Mire qué importante que es. Mire qué glorioso que es. Mire qué grande que es. ¿Podemos entender algo de esa dimensión? Yo no la puedo entender toda. Escapa a nuestra mente. Escapa. Este versículo nos habla, hermanos, de la eternidad. Nos habla de su preexistencia. Nos habla en el principio del tiempo, cuando no existía la hora, no existía nada. No existía el tiempo como nosotros lo tenemos ahora marcado. No existía. Por eso el profeta dice que sus salidas son desde la eternidad. Desde los días de la eternidad. Vaya a contar en qué día. Imposible de contar porque es eterno. No tiene principio ni tiene fin. Mire. Aquel que habita la eternidad es el que nació en Belén, es el que nació de la Virgen María, es el que vivió y se sujetó a un tiempo como nosotros. Mire, qué milagro tan extraordinario, qué cambio tan radical. El creador de todas las cosas, el creador de todo, de toda vida, de toda existencia, tanto física, animal y espiritual, de aquello que vemos y no lo vemos, de pronto se hace como si fuese parte de esta creación. Mire, nace en un pesebre, necesita pañales y tantas cosas más. Sufre la sed, el cansancio, el sueño, semejante a nosotros, no igual a nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué grande, qué maravilloso. No podemos entender, no podemos comprender. Y aquí el apóstol usa diciendo que en el principio era que el verbo. A nosotros nos enseñaron que el verbo implica o significa acción. Y está bien colocado esto, ¿no? Porque Él es el creador de todo. ¿Ah? Él es el que accionó todo. Él es el que, como dijo allí, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces está bien aplicado este nombre, este título aquí, verbo. Él es el verbo. Y esta palabra verbo, traducido al griego, significa logos. Gigante, ¿no? Logos. Y logos significa sabiduría. ¿Entiende? Significa ciencia. Significa conocimiento. Eso significa logos en el griego. Miren. Y es tanto de los griegos que invadieron con su cultura, con su filosofía al mundo, que hasta el día de hoy la tenemos. Voy a leer algunos de ellos que tienen que ver con las especialidades. Por ejemplo, antropólogo. ¿Cómo termina la frase? Logo. Cardiólogo. ¿Cómo termina la frase? Logo.
en la ciencia, en el conocimiento, que se especializa en eso. Son doctorados en su especialidad. ¿Es así o no es así? Por eso tienen esta determinación, de esta manera, de esta forma, el título de su profesionalidad. Pero en el caso del Señor, no le podríamos poner en un lugar determinado, porque es tan grandioso, tan sublime, tanto conocimiento, tanta sabiduría, tanta ciencia, que no lo podemos aplicar en un solo ítem, como en este caso, ¿no?, del hombre. No puede tener todo. Vamos a leer un versículo más en relación a esto. Isaías 53:11. Isaías, profeta Isaías. (53:11). Dice aquí la Escritura, la palabra de Dios, sobre el siervo sufriente, el siervo de Jehová: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y ahora bien, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su ¿qué? Conocimiento. Un conocimiento amplio, grande, maravilloso, admirable, que no se puede llegar a ese nivel, a esa altura. Nos invita a llegar al pleno conocimiento de Él. ¿Sí? Eso nos invita en la Escritura, pero llegar exactamente a donde Él está, nadie como Él. Ese conocimiento íntegro, total, absoluto de todas las cosas. No como estos profesores que se especializan en un ítem. Él entiende todo. ¿Va? ¿Cómo son las cosas? A Él no se le escapa nada. Si le hablamos de salud, nadie más que Él sabe qué es la salud. De hecho, acá dice, la Escritura dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Así que imagínense, por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Quién puede hacer que el pecador de pronto sea sin pecado? Eso es lo que significa ser justo. Declararlo justo, como si fuera que nunca pecaste. ¿Quién puede hacer eso? Solo la obra redentora de Cristo pudo hacer. Nadie más. Justificará mi siervo justo a muchos. Gracias, Señor, que esa bendición nos alcanzó a nosotros. Tú eres un justo, porque Cristo te lo hizo así, porque has aceptado su salvación, su obra de redención, y Dios te cuenta como un justo. Mire, de qué manera Dios te mira a través de Él como justo. Mire qué grande. Y en esa justicia que no puede ser cambiada, que no se puede sacar, porque está puesta por Dios mismo. Es una justicia eterna que Él te dio. No la puede revocar. Nadie puede poner otra vez el grillo como pecador. No. Él ya te libertó. Qué grande. Qué maravilloso. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y cuál? ¿Cuál es la razón? Y llevará las iniquidades de Él. Él pagó tus deudas. Él pagó mi deuda.
Él llevó mi pecado, mi maldad, para que pueda justificar. Mire qué grande. Una justicia que el hombre jamás podría alcanzar, que es la justicia de Dios, la justicia divina. El apóstol Pablo dice, si vuestra justicia no fuese la de Dios, no sirve. No vale. La justicia del hombre no vale. La justicia de Dios es eterna, es permanente. ¿Sí? De esa manera. Sigamos con el tema de logos, ¿sí? Conocimiento, sabiduría, ¿sí? Ciencia. Colosenses capítulo 2. Allí el apóstol Pablo, mire lo que declara acerca del Señor Jesús. Colosenses. Capítulo 2. Versículos 2 y 3. Mire lo que dice el apóstol. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Y mire lo que dice. ¿Para qué él oraba por esto? ¿Por qué él deseaba por esto? Hasta alcanzar, ¿qué? Toda la riqueza de pleno, ¿qué? Entendimiento. Esto es conocimiento. Entender, comprender, saber. ¿Ah? Dios. ¿Ah? Saber. Toda la riqueza. ¿De qué? De pleno entendimiento. Que no haya duda. Que sepamos bien lo que Dios nos ha concedido, dice el apóstol en otra parte. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Conocer. Esto tiene que ver con la vida eterna. Conocer a Dios el Padre y a su Hijo es vida eterna. ¿Ah? Eso quiere decir conocer, conocimiento pleno. No conocimiento alejado, vago, sin entender realmente. Porque de esa manera nos vamos a apreciar bien. Cuanto más estamos, más conocemos a Él. Cuanto más miramos su palabra, más conocemos a Él. Y esto tiene que ver un poco con la gloria, hermanos, con la luz refulgente de su persona. Y el verso 2, ¿cómo termina el verso 2? ¿En quién? Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Ah? ¿En quién? Está escondido. Mire cómo está. Escondido. Todos los tesoros de la sabiduría y de qué más? Y del conocimiento. Logos. Otra vez. ¿Verdad? ¿Ve cómo es la cosa? Están escondidos. Hay que buscarlas. Hay que mirarlas. Hay que inquirirlas. Hay que analizarlas para ver esta gloria. Para ver su gloria. Están escondidos. Todos los tesoros. Eso es lo que Dios llama en su palabra cuando allí en el proverbio exalta mucho la sabiduría. ¿Ah? La sabiduría eterna. Los exalta más que el oro, y más que el oro bien refinado, más que la plata, más que la piedra preciosa. Y acá da ese valor, un valor sublime, un valor glorioso que está por encima de cualquier otro valor terrenal. Mire, de esa manera. Para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de qué más, y del conocimiento. Logos. ¿Ah? Todo, no alguno, no una parte, no, todo.
el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es Él? Realmente, como estamos mirando ahí en Juan. Y el Verbo era Dios. De esa manera. Primera Corintios, capítulo 1. Uno 24. Primera Corintios 1:24. Dice así el apóstol: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y qué más, y sabiduría de Dios. ¿Ah? Qué grande, ¿no? Cristo es el poder de Dios para salvación y es la sabiduría de Dios para conocimiento íntegro de todo lo que Él es. Mire qué grande, qué maravilloso. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y el verso 30, mire lo que dice. Eso que nos alcanza a nosotros, que nos llega como una bendición tan grande. Versículo 30. Más por Él, más por el Señor Jesús, que es la sabiduría, es el poder de Dios para salvación, que es la sabiduría de Dios. El 30 dice: más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en quién, en el Señor. No hay nada para jactarnos personalmente, no hay nada para enorgullecernos, nada. Tenemos que gloriarnos en Cristo. Él es nuestra gloria. Tenemos que gozarnos en Cristo. Tenemos que alabar su nombre, adorar su persona, por todo lo que Él es. Grandioso, ¿no? Y hablábamos también de ahí de Juan 1:1, de su esencia, de su naturaleza, de su naturaleza. Quisiera realmente mirar, ver brevemente eso, ¿sí? Dios sobre todas las cosas. Veamos Hebreo capítulo 1. Ahí nos habla de su esencia. Hebreo capítulo 1. Podemos leer desde el verso 1 que resume Juan, el Evangelio de Juan 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren. Y ahora viene su esencia, su naturaleza, el cual, el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que él, el cual, siendo que el resplandor de la gloria de Dios. Qué grande, ¿no? El resplandor de la gloria de Dios es Dios mismo, no puede ser otra cosa. Si nosotros aquí llegara la luz del sol, no podríamos decir nada, eso es una cosa aparte del sol. Es el sol. Su luz hasta dónde llegó, hasta acá. Su resplandor llegó hasta acá. No vamos a decir otra cosa. Y si Él es el resplandor de la gloria de Dios, es Dios. No puede ser de otra manera. ¿Ah? El resplandor. ¿Y qué más? Y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es la sustancia? Es lo más principal de una naturaleza, es lo más esencial, es la concentración exacta. No es algo que está afuera, no es algo parecido, no, es Él en toda su esencia. Eso quiere decir. Nada menos que eso quiere decir. ¿Ah? El resplandor y la imagen misma de su sustancia. Y mire lo que hace. ¿Y quién sustenta todas las cosas? ¿Con qué? Con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todo. Esta palabra quiere decir que da alimento, que la sostiene, ¿ah? Que le da vida. Eso quiere decir sustentar. Mire qué importante que es la persona del Señor Jesús. ¿Quién sustenta todas las cosas? ¿Con qué? Con su palabra. Qué poderosa que es su palabra. Qué grande que es su palabra. Pero mire cómo termina este pasaje tan maravilloso. Mire cómo termina. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Para purificar tu alma, para purificar mi alma, no fueron palabras. Tuvo que hacerlo Él mismo. Tuvo que entregarse Él mismo. Tuvo que entregar su cuerpo para ser sacrificado. Su sangre derramada para hacer la obra de la purificación de nuestro pecado. Y después de terminar allí en la cruz, después de decir allí en la cruz, con voz de triunfo, consumado es, ser sepultado, resucitado y ascender a la diestra, ¿qué pasó? Se sentó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Que su obra está terminada. Por eso se sentó. De esa manera, ya nunca más volverá por la misma vía como cantaba. Y como dice el mismo apóstol ahí en Hebreo, nunca más. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo más sublime, lo más glorioso que pueda imaginar. Nadie más alto que Él, junto con el Padre. Qué grande, qué maravilloso. Él es Dios sobre todas las cosas, su esencia, su naturaleza. El apóstol dice allí en Colosenses, el apóstol dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. No nos falta nada. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Porque nos dio un Salvador tan grande, tan perfecto, tan completo, para ser de Él